ridículo en la virilidad, no así en la feminidad, curiosamente, ¿no? Es decir, los hombres estamos más en posibilidad de hacer el ridículo, en este sentido, ¿no? Porque es precisamente lo que comenta en el seminario Las Formaciones del Inconsciente, en la sesión de 29 de enero del 58. Primero tenemos esto que dice: es en tanto que el Padre interviene como el que Él lo tiene, que es interiorizado en el sujeto como ideal del yo, y que entonces, no lo olvidemos, el complejo de Edipo declina. Para agregar, ¿qué es lo que esto quiere decir? Esto no quiere decir que el niño va a entrar en posesión de todos sus poderes sexuales y ejercerlos. Ustedes lo saben bien. No existe en ese momento esa posibilidad, ¿no? Muy al contrario. Él no los ejerce para nada. Y se puede decir que es aparentemente despojado del ejercicio de funciones que había comenzado a despertarse. Sin embargo, si lo que Freud articula tiene un sentido, el niño tiene en el bolsillo todos los títulos para servirse de ellos en el futuro. Tiene esto con la identificación, pero no la posibilidad de ejercerlo, ¿no? Como tener un título, pero no poder ejercer con ese título, ¿no? Entonces, agrega después, les quiero hacer observar que esto quiere decir que, en tanto que es viril, un hombre siempre más o menos su propia metáfora, lo que decíamos aquí, en tanto que es viril, es más o menos su propia metáfora. Es decir, tiene que representarse en esas insignias, ser metaforizado por ellas, ¿no? Pero él nunca, como pasa en principio con el niño, ¿verdad?, que no puede ejercerlo, y cuando ya es adulto, tampoco llega a estar a la altura de eso que tiene que ser, ¿no? Es incluso, dice, más bien, es esto mismo lo que coloca sobre el terreno de la virilidad esa sombra de ridículo de la cual es necesario siempre estar alerta, ¿no? Es decir, una cierta sombra de ridículo en la virilidad. Es interesante esto porque ridículo y vergüenzas, como lo habíamos comentado la vez pasada, son términos que tienen cierta proximidad, ¿no? Y bueno, claro, cuando un hombre ostenta demasiado su virilidad, se hace incluso sospechoso, ¿no? Ahí está el peligro. Del otro lado, una mujer puede ostentar mucho su feminidad sin que eso necesariamente la ponga en duda, su feminidad, ¿no? A diferencia del hombre, ¿no? Ahí es donde se puede advertir justamente que no son parejas las cosas entre un sexo y otro, ¿no? Lo que Lacan destaca es cierta particularidad en el niño. El niño no adquiere sino para más tarde. Tienes esto, pero lo podrás usar cuando seas grande, ¿no? Es decir, para más tarde adquiere ese derecho a ser alguien. En la pubertad, en principio, a partir de la pubertad, un momento no exento tampoco de vacilaciones identitarias, es el momento en que una nueva tarea se le va a plantear al sujeto, que es, además del encuentro con el otro sexo, allí donde ahora están dadas las condiciones, digamos, incluso biológicas para ese encuentro, la otra tarea, que es esa que ya planteaba Freud, la separación con sus padres, ¿no? Cumplimiento de eso que ya es un mandamiento bíblico, ¿verdad? En Génesis, dejarás a tu padre y a tu madre. Bueno, pero ¿qué pasa con su identidad antes de alcanzar la pubertad? De ser realmente un grande.
Sí, aquí se puede recordar lo que Freud acentúa como propio del periodo de latencia, antes de las convulsiones de la adolescencia. Él señala el saludable deseo de crecer, así como las fantasías que lo sostienen. En la interpretación de los sueños, ya dice Freud que el niño no conoce otro deseo más ardiente que el de devenir grande. Y lo retoma también en algunos otros textos, como Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y El creador literario y el fantaseo, así como también en el comentario del Fortin, en Más allá del principio del placer, un poquito más adelante de lo que leíamos antes de aquella nota al pie de página, eso del espejo. Freud dice en la página 16 esto: los niños repiten en el juego todo cuanto les ha hecho gran impresión en la vida. De ese modo reaccionan la intensidad de la impresión y se adueñan, por así decir, de la situación. Y agrega: pero por otro lado es bastante claro que todos sus juegos están presididos por el deseo dominante en la etapa en que ellos se encuentran, el de ser grandes y poder obrar como los mayores. Como un deseo fundamental en el niño, el deseo de ser grandes. Así lo plantea. Entonces, aquí se trata justamente de esto, una identidad anudada a lo que promete de goces por venir, cuando desde la pubertad podrá realizarse esencialmente ¿qué? El acto sexual, diríamos, ¿no? ¿Qué ocurre entonces con la identidad del niño, ¿no? Ahí está ese deseo de ser grande, separado ahora de su identificación imaginaria con el falo y obligado a esperar su turno. Es esto lo que decíamos, de la promesa, ¿verdad? El derecho, pero para después, ¿no? Tienes que esperarte, ¿no? Ahí es cuando podrá desear ser grande e imaginarse como yo. Es entonces una identidad fantaseada, se podría decir, pero más que cualquier otra, así se sabe como fantaseada, ¿no? Pero el niño no dejará de comprometerse con ella con la fuerza del deseo, en este caso, ¿no? Como prueba, Lacan señala la atención particular que los niños ponen en su edad. ¿Sí? Todos podemos verlo muy claro, ¿no? El niño está muy al pendiente, ¿verdad?, de la cuestión de los años. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos voy a tener el próximo año? ¿En 2, en 3, en 5 años? Etcétera. Esa atención y preocuparse permanentemente por ser más grandes, o inclusive a veces tratar de fingir tener más años de los que tienen, lo que marca una diferencia muy clara con nosotros, con los adultos, que nos esforzamos por olvidarla más bien. Es decir, llega el momento en que el proceso se invierte, ¿no? Inclusive el mayor halago que uno puede recibir es que le atribuyan una edad menor de la que tiene, etcétera, ¿no? Mientras que si al niño, supongamos que tenga 8 años y le decimos pareces de 5, bueno, lo vive como una ofensa brutal, ¿no? Algo terrible, ¿no? Es decir, si le decimos pareces de 12, se siente entonces a todo dar, ¿no? En ese sentido orgulloso, ¿no? Obviamente, muy diferente de lo que nos parecería a nosotros. Nos sentiríamos nosotros adultos, ¿no? Si nos atribuyen una edad mayor de la que tenemos, bueno, entonces hay que ir a tomarse no sé cuántos tafiles después, ¿no? O rosa, con lo que sea, la depresión que le provocaría a uno, ¿no? Contrariamente a, no sé, no, te ves mucho más joven, eres tragaños y más todas estas
¿verdad? Expresiones que ahí, claro, la felicidad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, hay en ese sentido una diferencia marcada que tiene que ver justamente con esta situación de lo que Freud llamaba ese deseo de ser grande, pero relacionado con el derecho para después, ¿no?, que puede recibir ahí. Otra, digamos, prueba de esta impaciencia por ser, en la medida en que ser puede asociarse para el niño con ser grande, después llega a uno ser grande y se da cuenta que tampoco. Pero las heridas narcisistas que el niño va a experimentar cuando se burlen de sus simulacros y de sus supuestas hazañas, importantes para él, pero quizá demasiado pequeñas desde la óptica del adulto, ¿no? Es una identidad en la que el niño se compromete con seriedad, pero que en relación con el otro no lo compromete todavía, ¿no? La identidad del niño prescinde de pruebas sobre la cuestión sexual, porque el cuerpo no está aún en condiciones, y como consecuencia lógica, la cuestión del encuentro en acto con el otro sexo no se plantea todavía. El deseo de ser grande del niño es índice de una falicización de su imagen. Puede tratarse de serlo ya para colmar la falta del otro, y o de desear crecer, marcado por digamos, su primera y también motivo de orgullo cicatriz, ¿no? No resulta fácil renunciar, a pesar del Edipo, a esta identificación por la cual el sujeto podría defenderse de la castración, es decir, imaginaria, como decimos, ¿no? En el juego de señuelos determinados por la identificación del sujeto con el falo imaginario, van a surgir ciertas excepciones que permiten aislar un primer fundamento de los afectos de vergüenza y pudor. Todo esto apuntaba, digamos, a este que queremos llegar, ¿no? Afectos de vergüenza y pudor, que es su relación con la castración. Decimos que el niño se complace en esto que Lacan llama el paraíso del señuelo, de hacer semblante de falo para la madre y constituirse como objeto de su amor, ¿no? Pero esta imagen ideal fálica a la que el niño desea satisfacer y detrás de la que quiere atrincherarse es virtual, exterior al sujeto, como lo es la del espejo específicamente, ¿no? No es el falo, pero intenta identificarse con este. Puede así satisfacer a esta imagen o no. Puede que logre hacerse el objeto engañoso o que su impostura se revele, a él como al otro. ¿Cuál será entonces la consecuencia de tal levantamiento de la impostura? Podríamos responder, el inicio de una destitución subjetiva, que así la denomina Lacan, ¿no? La revelación de la impostura podrá producir la caída del niño de su identificación imaginaria con el falo, lo que le recordará eso de lo que es realmente portador. Eso de lo que realmente es portador, se podría decir, nada para la niña pequeña, ¿no? Demasiado poco para el varoncito. Tiene algo por ahí, ¿verdad? Pero no es la gran cosa, ¿no? Es muy poco. Esta destitución consistirá en un doloroso instante de ver, al término del cual el niño se verá reducido a su mentira de ser. Ser algo, así lo dice Lacan en el seminario de la relación de objeto, miserable, agregando él que se soñaba pequeño fetiche del otro materno, ¿no? Digamos, y tú que te creías, ¿no? Bueno, se podría en esos términos, ¿no? Pensar. En ese momento, dice Lacan, está también en el seminario la relación de objeto,
Sí, entonces, lo que comenta, sí, esto, ¿no? Que refiriéndose precisamente a esta situación, dice que el niño se siente de repente él mismo como algo que puede ser puesto completamente fuera de juego. Por supuesto, y la referencia es al pequeño Hans, en este caso a Juanito. Dice, la hermanita prepara al máximo la cuestión, pero, les repito, es sobre un fondo mucho más profundo que la crisis se abre, que el suelo se sustrae bajo sus pies, ¿no? El niño concibe entonces que puede ya no llenar de ninguna manera su función, no ser ya nada, no ser nada más que ese algo que tiene el aspecto de ser algo, pero que al mismo tiempo es nada, que se llama una metonimia, dice aquí. Y más abajo comenta, en referencia también a Juanito, nuestro querido pequeño Hans se ve entonces ahí de golpe precipitado, o al menos precipitable, de su función de metonimia. Para decir esta palabra de una manera más viviente que teórica, se imagina como nada. Ahí, se imagina como nada, refiriéndose a esa caída de la impostura de la imagen aquí, ¿no? A eso que le llama Lacan destitución subjetiva, y como cuando se es destituido de un cargo, ¿verdad? Un puesto, etcétera, y es la caída, ¿verdad? De quien estaba allí investido a partir del lugar que ocupaba, ¿no? La destitución subjetiva del niño será el instante de esa precipitación, al término de la cual súbitamente se imaginará como nada, dejado caer por el otro, ¿no? El afecto de vergüenza podrá entonces ser el instante y el signo de tal caída, ¿no? De tal destitución subjetiva. Es lo que podrá mortificar al niño y conducirlo a imaginarse como nada. Así, Lacan evoca lo que sucede en el caso del niño en ese momento de destitución. También aquí en este seminario que mencioné, se me perdió la página donde estaba, había citado hace un momento, sí, es entonces por aquí. Decíamos entonces, en este caso, lo que sucede en el momento de destitución es lo que señala Lacan, el carácter fundamentalmente deficiente de su falo. Incluso nos dice así, el carácter fundamentalmente deficiente del falo del niño pequeño, incluso la vergüenza, ahí introduce esto, que puede experimentar, y la insuficiencia profunda en que se puede sentir. Vergüenza que puede experimentar entonces, y la insuficiencia profunda que puede sentir. La vergüenza será colocada entre las primeras lesiones narcisistas que pueden afectar al niño en ese momento, y que también dice son los preludios, incluso los presupuestos de ciertos efectos ulteriores de la castración. Bueno, aquí entonces con todo esto se pueden sacar algunas conclusiones sobre la vergüenza a partir de lo desarrollado. Podríamos decir que en este seminario la relación de objeto
La vergüenza es, así lo dice Lacan específicamente, es la vergüenza de lo que le falta. Es vergüenza de lo que le falta. Vergüenza de su castración imaginaria, de Menosfield, así escrito por Lacan. Hay que decir aquí que para Lacan, así lo propone en este momento, la vergüenza no va a limitarse a esto, ya tendremos oportunidad de ver otros aspectos, ¿no? Pero él va a retornar de todos modos a esta definición de la vergüenza. Incluso en 1976, él en un discurso de clausura de la jornada de carteles en la escuela, pregunta ¿cómo distinguir lo privado de aquello de lo que se tiene vergüenza? Para señalar que la vergüenza del sujeto es vergüenza de aquello de lo que está privado, de su castración imaginaria, de eso que siente que le falta, ¿no? Y que puede revelarse en algún momento, ¿no? Como lesión narcisista es lo que emerge desde el fondo de la imagen como efecto de castración y mancha esa imagen, ¿no? En algún momento la imagen se desbarata, muestra también por dónde ojea, podríamos decir, ¿no? En ella se devela la pretensión del sujeto. Se identificaba imaginariamente con el falo para velar la castración, la suya y la del otro, ¿no? De ahí que la vergüenza pueda ser ajena también, como en un momento decíamos, ¿no? Pero una vez denunciada su impostura, la castración le regresa. Es la herida que en el instante de develamiento se da a ver y afecta al sujeto en la imagen que quería dar de él mismo. Le recuerda que no solamente no es el falo, sino que, como anteriormente decíamos, no lo tiene, en el caso específico de la niña, o lo tiene pero es demasiado poco, ¿verdad? Tratándose del varón. ¿Qué quieres hacer con eso, no? ¿Te parece la gran cosa o qué no? Bueno, de alguna manera se trataría de esto, ¿no? Entonces, la vergüenza alcanza la imagen del sujeto, da a ver lo que debería quedar oculto tras la imagen. En este sentido, es que Lacan también dice, al final del texto de la dirección de la cura, en los escritos, respecto al falo, dice, ese falo cuya recepción y cuyo don son para el neurótico igualmente imposibles, ya sea que sepa que el otro no lo tiene, o bien que lo tiene, porque en los dos casos su deseo está en otra parte, es el de serlo. O sea que no tenerlo o tenerlo no resuelve la cuestión, ¿no? El deseo apunta a serlo, ¿no? Y es preciso que el hombre, masculino o femenino, acepte tenerlo y no tenerlo a partir del descubrimiento de que no lo es. Entonces, justamente la vergüenza será el instante de este descubrimiento, bajo la mirada del otro. Y en segundo término, aquí habría también que señalar que la vergüenza no es solamente vergüenza de una falta en ser, es de una falta en ser anudada a una vergüenza de tener, ¿no? Relacionada al tener, ¿no? Así lo subraya Lacan a propósito del niño, quien, descubriendo que no es el falo, tiene súbitamente vergüenza de lo que señala el carácter fundamentalmente deficiente de ese falo que porta. O sea, eso que tiene es totalmente insuficiente para colmar lo que falta. Ahí está la vergüenza. Con eso, como decíamos, ¿y qué quieres hacer con eso, no? ¿Realmente crees que sirve de algo? Es decir, a lo que se agrega la insuficiencia profunda en la que puede sentirse. Porque, bueno, ante la falta, ni es lo que la colma, ni tampoco tiene con qué.
La vergüenza de la falta en ser, se redobla con la vergüenza de la falta de tener. Su fracaso vergonzoso de fallar en ser el falo imaginario lo degrada a su castración, que redobla entonces su vergüenza, ¿no? Se produce así en la vergüenza un efecto de castración que provocará otro efecto, un daño al goce narcisista del sujeto, un menos de gozar, ¿no? Esto es la otra vertiente de la mortificación vergonzosa, ¿no? De esa herida llamada por Lacan lesión narcisista. Perdón, ¿podría repetir esta última? Sí, decíamos esto, que esa vergüenza de la falta en ser, habíamos ya mencionado, ¿verdad?, se redobla con la vergüenza de la falta de tener. O no tiene, o lo que tiene es demasiado poco, se había dicho, ¿verdad? Su fracaso entonces es su fracaso vergonzoso, ¿no?, de fallar en ser el falo imaginario. Esto es lo que lo degrada a su castración, ¿no? Entonces, de esa manera, esto redobla su vergüenza, ¿no? En la vergüenza, entonces, lo que se produce es un efecto de castración, ¿no?, que va a provocar otro efecto, decíamos, un daño al goce narcisista del sujeto, ¿no? Un menos de gozar, en el sentido de la destitución subjetiva que mencionaba, ¿verdad?, de la revelación de una impostura, ¿no?, inevitable, ¿no?, que sería esa otra vertiente de esta mortificación vergonzosa, ¿no?, la herida llamada por Lacan lesión narcisista. Así podríamos ubicar en relación con estos elementos la vergüenza, pero vamos a seguir viendo otros aspectos, ¿no?, que Lacan seguirá trabajando, ¿no?, en relación con este fenómeno. Ahora vemos preguntas. Preguntar sin vergüenza o opinar, etcétera. Me parece recordar justamente cómo aborda Camus en el mito de Sísifo, el donjuanismo y todas esas partes que acercan esa habilidad exacerbada al ridículo o al pensamiento absurdo. Ajá. Bueno, pues ese comentario nada más de que Camus está acercando el ridículo o el pensamiento absurdo con el ridículo de la virilidad exacerbada. Sí. Sí, no lo tengo muy presente en el caso de Camus, en el mito de Sísifo, ¿no? Hay un apartado después del razonamiento absurdo donde habla sobre los modelos de lo que sería un absurdo. Y ahí donde plantea lo que sería el donjuanismo, cosas así como esta virilidad exacerbada, que raya exactamente en este asunto de lo ridículo. Ajá. Sí, pues Lacan coloca más cerca justamente la virilidad de lo ridículo en la medida en que existe cierto alarde motivado por la posesión de algo que responde al falo, o el falo imaginario, ¿verdad?, en el caso del hombre, que lo obliga también a estar a la altura de, sin poder lograr nunca. Entonces es allí justamente cuando entre más pretende presumir estar a la altura, mayor riesgo de caer en ridículo podría presentarse, ¿no? Que es precisamente lo que va a señalar aquí Lacan, ¿no? O sea, es interesante decirlo hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, entonces hacer alguna referencia a este componente de ridículo de la virilidad. Entonces, sí. Sí. ¿Alguna cosa? Esta lesión narcisista que provoca la vergüenza
necesaria para la subjetivación. ¿Es algo necesario? Sí, sí, después vamos a ver que claro, hay un elemento positivo de la vergüenza, ¿no? También, ¿no? Que se tiene que pasar por ahí, ¿no? Entonces, claro, y que está relacionado en muchos sentidos, ¿no? Con el hecho de que sí, tiene que estar presente un componente de vergüenza para también toda la dimensión ética del sujeto, ¿no? Es decir, para no ser un sinvergüenza, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, para descubrir la castración de cuando en cuando. Sí, que le puede venir bien en algunos, por decirlo así, ¿no? Sí. Sí, puede estar al lado de la inhibición, pero también cuando hablamos de destitución subjetiva hay que recordar que también Lacan lo plantea como cierta forma de fin de análisis, ¿no? Como cierta definición de fin de análisis esa destitución. Entonces, bueno, puede tomar diferentes direcciones, ¿no? Como sabemos esto, ¿no? Es decir, y la posibilidad, claro, que ya veremos luego, de hacer otra cosa con la vergüenza, ¿no? Que sí puede justamente permitir al sujeto darle otra salida. Entonces, sí, que no sea la sensación de nada. Claro. Sí, Sí, la relación que puede encontrarse entre este redoblamiento del daño de la falta en ser y de la falta en tener, y su vínculo que puede constituirse con el masoquismo. No sé si hay un recubrimiento, por supuesto, de esta fijación que puede tener esta falta en ser. Lo pienso como una suerte de endurecimiento en un fantasma masoquista, pues, de la falta en ser, que se fije la organización subjetiva en esa forma, pues. Sí, bueno, el masoquismo constituye también para Freud como una posición básica del sujeto, una posición originaria, ¿no? Que tendría que ver con esa posición de objeto, ¿no? Es decir, en el fantasma, ¿no? Esa posición gozosa de objeto, de goce del otro, ¿no? Es decir, allí justamente es donde la vergüenza podría aparecer es adelantándonos un poquito porque se va a tratar, pero de todos modos, ¿verdad? Al revelarme como ese objeto de goce del otro, o al ser de alguna manera colocado en ese lugar, en la degradación, en la humillación, etc., se experimenta particularmente del lado del neurótico, la vergüenza, ¿no? Porque cuando el neurótico se descubre siendo objeto del goce, siendo objeto de goce del otro, bueno, aparece necesariamente esto, ¿no? A diferente, en el perverso, al contrario, ¿verdad? Él pretende ocupar ese lugar, ¿no? Y públicamente tiene que ofrecerse como instrumento, objeto de goce, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, sería diferente, no experimentaría este afecto, ¿sí? Entonces creo que sí, por ahí, ¿no? Sí, claro, en este sentido, claro, de la cuestión de la identificación fálica y demás, recuerdo hace algún tiempo una persona que vino por primera vez a una entrevista y demás, terminó, sale, da unos pasos y se regresa muy molesta y me dice: ¿no te da vergüenza no haberme resuelto nada? No había venido a una entrevista solamente. Bueno, como que apuntaba a esa cuestión, ¿no? Del falo imaginario, de una cosa que uno debería haber ya, con una entrevista y demás, haber resuelto las cosas, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora algo que podría ejemplificar esto, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que el analista podría tener esa posibilidad de colmar, entonces en ese caso, eso fue, bueno, fue impactante, claro, pero gracioso resultar, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces la siguiente sesión, como ya anunciamos, sería en este caso en un mes, porque viene el periodo de Semana Santa, vacaciones, etc. Martes 5 de abril. Y ya después se continúa con la frecuencia habitual, 15 días. 5 de abril es para que no vayan a venir en Semana Santa por aquí o no encuentren.